William. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villavicencio y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes lugares de Colombia, también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en los diferentes lugares del Caribe y también en los diferentes lugares de la América Latina, del Canadá y de Norteamérica. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos nosotros en esta mañana y la luz resplandezca en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros espíritus y en todo nuestro ser. En San Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz que resplandece, que la luz, Cristo, resplandezca en cada uno de nosotros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El profeta Isaías había dicho que en la tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, la luz resplandecería. El pueblo asentado en tinieblas vería gran luz. Los asentados en sombra de muerte, en región de sombra de muerte, luz les resplandecería. Y vean ustedes cómo se cumplió esta promesa dada a Zabulón y a Neftalí. Se cumplió cuando el Señor Jesucristo estuvo en medio de ellos predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿y por qué se cumplió en esta forma? Porque el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob es luz. La Escritura dice: Dios es luz. Por esa causa encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, verso 1 en adelante, cuando Dios le apareció a Moisés en el monte Sinaí. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, y vio que la zarza ardía con fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo:
iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora vean ustedes, aquí Dios está manifestándose a Moisés en esta luz, en esta llama de fuego, porque Dios es luz. Encontramos que esta misma llama de luz o de fuego fue la que sacó al pueblo hebreo de Egipto y los guió por el desierto, y de noche los alumbraba y de día era una nube que los protegía del sol. Y encontramos que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, esta llama de fuego, esta luz, vino sobre Jesús de Nazaret en forma de paloma y habitó en Jesús de Nazaret. Allí estaba esa llama de luz, esa llama de fuego. Allí estaba la luz del mundo. Allí estaba Dios, que es luz. ¿Para qué? Para resplandecer por todos los lugares que Él caminara predicando el Evangelio. Esa es la forma en que la luz resplandece en el alma de todo hijo de Dios. Cuando la luz está velada en carne humana, en el instrumento de Dios para esa edad o esa dispensación, es que la luz alumbra a cada persona. Ese es el momento en que la luz está resplandeciendo. Encontramos en Isaías capítulo 60, verso 1 en adelante, que dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí tenemos nuevamente la promesa de la venida de la luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ahora encontramos que cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí en la tierra, en el territorio de Israel, Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Porque la luz de la vida es Dios, es Cristo, es el Todopoderoso, que es luz. Encontramos en San Juan capítulo 1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, que es la palabra, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella, contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora podemos ver que la luz, que es Dios, que es el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Las personas que estuvieron viendo a Jesús de Nazaret estaban viendo la luz del mundo, pero las personas que no pudieron comprender que Jesús de Nazaret era el cumplimiento de las promesas mesiánicas para su primera venida, no pudieron verlo, no pudieron entenderlo, así no pudieron ver esa luz resplandeciendo, porque estaban ciegos espiritualmente para ver, para entender lo que estaba cumpliéndose conforme a la promesa divina. Cuando la palabra prometida para una edad o una dispensación se cumple, esa es la luz de Dios para esa edad o para esa dispensación, porque no hay luz para una edad ni para una dispensación a menos que no sea por medio del cumplimiento de lo que Dios prometió para ese tiempo. La palabra hecha carne es la luz de la edad cuando la ven. Así dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, William Marion Branham, el precursor de la gran luz que está prometida para el fin del tiempo. Ahora vean ustedes, la palabra hecha carne es la luz de la edad cuando la ven. La luz para cada edad o para cada dispensación es la palabra, el Verbo hecho carne para esa edad o para esa dispensación. Por esa causa Jesús podía decir: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Las personas que siguieron a Jesús estaban siguiendo la luz del mundo, la luz de la vida. Las personas que siguieron a Jesús estaban siguiendo a Dios, que es luz, velado en carne humana. Las personas que siguieron a Jesús estaban siguiendo la columna de fuego, velada en carne humana y revelando
el programa correspondiente para aquel tiempo de parte de Dios. Jesús estuvo dando a conocer las cosas que debían suceder en aquellos días. Él estuvo mostrando a través de los profetas del Antiguo Testamento las cosas que estaban prometidas para aquel tiempo. Y Él estuvo mostrándole al pueblo las promesas mesiánicas correspondientes para aquel tiempo, las cuales el Señor Jesucristo estaba cumpliendo. Por esa causa Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él sabía quién Él era, pero ahora faltaba que las personas supieran quién era Jesucristo. Ellos tenían que creer, ellos tenían que reconocer, ellos tenían que ver que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías, el ungido con la columna de fuego, el ungido por Dios que es luz, ungido para el cumplimiento de toda promesa divina, toda promesa mesiánica correspondiente para aquel tiempo. La Escritura dice que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo, Señor Elohim, y Cristo ungido, el ungido con la columna de fuego, el ungido con ese pilar de luz. Por esa causa el Señor Jesucristo tomó la profecía de Isaías, tomó el rollo, o sea, la Biblia, allá en el tiempo de Jesús, la cual estaba no así en forma de libro como el que nosotros usamos en la actualidad, sino en un rollo, y abrió la Escritura en la parte del profeta Isaías y leyó lo que allí decía, y encontramos que lo que decía esa profecía correspondía al Mesías. Dice así, San Lucas capítulo 4 verso 14 en adelante: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vean ustedes, esta lectura correspondía al Mesías, y por cuanto Él es el Mesías prometido,
para el pueblo hebreo en su primera venida, Él tomó esa escritura y le dio a conocer al pueblo que estaba cumplida esa escritura en Él. Y allí estaba la luz, velada en carne humana para resplandecer e iluminar el entendimiento de la gente e iluminar el alma de las personas, para así que cada persona conozca lo que está Dios realizando conforme a su programa. Dios, que es luz, no puede resplandecer en vuestros corazones a menos que primero la luz no se vele en carne humana y se exprese a través de la palabra prometida para el tiempo en que la persona está viviendo. Vean ustedes la forma en que Dios, que es luz, resplandece y alumbra el alma de la persona y el entendimiento, y lo llena del conocimiento divino correspondiente para el tiempo en que vive. No hay forma en que la luz pueda resplandecer excepto cuando se hace carne en una edad o en una dispensación, en el mensajero correspondiente para ese tiempo, y luego se expresa a través de las promesas correspondientes para ese tiempo, dando a conocer el programa de Dios para ese tiempo. Cuando Dios envía un mensajero para una edad o para una dispensación, en él están selladas las promesas de Dios para esa edad o para esa dispensación. Por esa causa, la palabra correspondiente para esa edad o para esa dispensación viene velada en carne humana en el mensajero correspondiente para ese tiempo, y se da a conocer por medio de ese mensajero. Y así la luz, que es Dios, resplandece en esa edad o en esa dispensación e ilumina a todas las personas que viven en esa edad o en esa dispensación, y son llamados a despertar. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo, la palabra, resplandeciendo en cada edad y en cada dispensación, velada en carne humana en el mensajero correspondiente para esa edad o para esa dispensación. Para cada edad y para cada dispensación, Dios ha hecho promesas, las cuales en las edades pasadas cumplió las correspondientes para esas edades o esas dispensaciones, y las que no cumplió es porque corresponden o correspondían para una nueva edad o una nueva dispensación. Nosotros vivimos en el fin del tiempo, en donde Dios estaría cumpliendo las promesas correspondientes para el fin del tiempo o fin del siglo. Y examinando esas promesas correspondientes para el fin del siglo, encontramos que para el fin del siglo hay más promesas divinas que para otras edades o para otros tiempos pasados.
Tenemos tantas y tantas promesas divinas para el fin del siglo, para Dios cumplirlas a sus escogidos, que es necesario que nosotros conozcamos esas promesas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, hablando del fin del siglo, Él dijo en la parábola del trigo y de la cizaña: dejen crecer el trigo y la cizaña juntos, y el Hijo del Hombre resolverá eso. Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, porque para todo hay tiempo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, en la explicación que dio Jesús, Él dice, hablando del trigo y de la cizaña, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, o sea, que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los ángeles y los segadores son los ángeles. Aquí tenemos una promesa para el fin del siglo, una promesa que contiene un sinnúmero de bendiciones para los hijos de Dios, de la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Serán echados en la gran tribulación, en donde los juicios divinos estarán siendo derramados sobre la tierra, y en donde recibirán ese fuego atómico y también volcánico, y vendrá la destrucción así para la cizaña, que son los hijos del malo, que estarán en el fin del tiempo, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido del reino de los gentiles. También el profeta Daniel vio el fin de la cizaña representado en los pies de hierro y de barro cocido, en donde él vio que una piedra no cortada de mano salió de la montaña e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y desmenuzó los pies de hierro y de barro cocido, y desmenuzó la imagen completa, porque nunca más se levantará el reino de los gentiles para gobernar este planeta Tierra, después que Jesucristo quite el reino de los gentiles, porque el reino que estará gobernando sobre todo el planeta Tierra será el reino del Señor Jesucristo, y ese es el reino de Dios que será establecido en esta tierra, en el corazón de esta tierra, allá en Jerusalén. Y los echarán en el fuego a la cizaña. ¿Por qué? Porque tiene que ser quitado el reino de este mundo, los reinos de este mundo, para dar lugar al reino del Señor Jesucristo, que tendrá como comienzo 1000 años, 1000 años de paz, y luego seguiremos por toda la eternidad.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán como el sol en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Y luego, por toda la eternidad, la cizaña será quitada de la tierra. La cizaña no crecerá más junto al trigo. Ahora, estas son promesas divinas. Tenemos la promesa del ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo. Esto era un misterio muy grande en otras edades y otras dispensaciones pasadas. Este misterio del ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo ha sido abierto al pueblo y ha sido dado a conocer que es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, realizando la gran cosecha, recogiendo el trigo en el arbolí de Dios, recogiendo los escogidos, como dijo el Señor Jesucristo también en San Mateo capítulo 24 y verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Podemos ver que para el fin del tiempo el Señor Jesucristo enviaría ese ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, para llevar a cabo el recogimiento de los escogidos. ¿Con qué? Con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje final del Señor Jesucristo, un mensaje dispensacional, el mensaje de la dispensación del reino, y ese mensaje es el evangelio del reino siendo proclamado en el fin del tiempo, en donde ha comenzado una nueva dispensación, la dispensación del reino, porque así como las edades se entrelazan unas con otras, una edad que está terminando queda entrelazada con una edad que está comenzando, y así también son las dispensaciones. Una dispensación que está terminando está entrelazada con una dispensación que está comenzando. Por esa causa nosotros podemos ver que en la primera venida de Cristo, el pueblo hebreo y la religión hebrea representada en sus líderes máximos, como el sumo pontífice y los demás ministros o sacerdotes de aquel tiempo, no pudieron comprender la primera venida de Cristo, porque allí estaban entrelazándose dos dispensaciones. La dispensación de la ley estaba llegando a su final. La dispensación de la ley estaba concluyendo y la dispensación de la gracia estaba comenzando cuando Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista. Y las personas de aquel tiempo, para poder comprender lo que Dios estaba realizando, tenían que moverse de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. El Señor Jesucristo estuvo llamando, recogiendo a los hijos de Dios que estaban en la dispensación de la ley, y los estuvo colocando en la dispensación de la gracia, en una nueva dispensación, en donde las promesas divinas correspondientes para aquel tiempo estaban cumpliéndose en una nueva dispensación. Para el sumo sacerdote y los doctores de la ley de aquel tiempo, la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías, no se cumplió. ¿Por qué? Para ellos no, porque ellos se quedaron en la dispensación de la ley.
y Dios cumplió la promesa de la primera venida de Cristo en una nueva dispensación, en la dispensación de la gracia que estaba comenzando allí y que estaba entrelazándose con la dispensación de la ley. Y por esa causa, las cosas que el pueblo hebreo tenía bajo la dispensación de la ley, como los días festivos, como el sábado y otros días festivos, y también las fiestas que el pueblo hebreo tenía, como la Pascua y otras fiestas, se estarían cumpliendo en esa nueva dispensación. Y en esa nueva dispensación, las cosas que el pueblo hebreo tenía bajo la dispensación de la ley eran tipo y figura de las cosas que estarían siendo cumplidas en la dispensación de la gracia. Podemos ver que el Señor Jesucristo en la dispensación de la gracia vino a ser el Cordero Pascual. El Señor Jesucristo vino a ser el sacrificio por el pecado, y la sangre del Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado. Él es la expiación por el pecado, lo cual el pueblo hebreo tuvo en tipo y figura conforme a las leyes dadas por Dios a través de Moisés. El Señor Jesucristo también vino a ser nuestro reposo, nuestro sábado. Por eso Él dijo que el Hijo del Hombre era Señor del sábado. Encontramos también que el Antiguo Testamento o la ley se cumplió en Cristo. La ley llegó hasta Cristo y Cristo comenzó la gracia con la dispensación de la gracia. Allí, en el comienzo de esa nueva dispensación, estaba resplandeciendo la luz que es Dios velada en carne humana, en el ángel del pacto, Jesucristo. Ahora el pueblo hebreo, miren ustedes, el pueblo hebreo tenía las promesas para que el tiempo de la venida del ángel del pacto. Y el ángel del pacto es Dios, la columna de fuego que le apareció a Moisés. Ahora, Malaquías capítulo 3, verso 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, a través del profeta Isaías, Dios le dijo al pueblo hebreo que el ángel del pacto, el Señor, vendría a su templo. Y el pueblo hebreo estuvo esperando y ha estado esperando que el ángel del pacto llegue a ellos. Estuvo esperando el ángel del pacto allá en el templo. Y miren ustedes, el ángel del pacto, Dios, la columna de fuego, entró a su templo humano cuando Juan lo bautizó allá en el Jordán. Cuando Juan bautizó a Jesús, allí llegó, allí entró la columna de fuego, el ángel del pacto, a su templo humano, porque somos templo de Dios. Y allí estaba el templo de Dios, Jesucristo. Por eso Jesús decía: el Padre y yo una cosa somos. El Padre está en mí y yo estoy
en el Padre, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También encontramos que a través de ese templo humano, y desde ese templo humano Dios estuvo hablándole al pueblo. Por esa causa Jesús decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Como él escuchaba al Padre que estaba dentro de él hablarle, él le hablaba al pueblo. Encontramos que luego Jesús se movió en medio del pueblo hebreo, y el pueblo hebreo estaba esperando el ángel del pacto, estaba esperando al Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y allí en medio de ellos estaba el ángel del pacto, la columna de fuego, velado estaba en carne humana. Y le dijeron: Beelzebú, Beelzebú, samaritano, loco. No pudieron comprender las cosas que estaba hablando y estaba haciendo el ángel del pacto en medio del pueblo hebreo. Ahora ven ustedes, el ángel del pacto, Jesucristo, estaba en una nueva dispensación. Por eso ustedes pueden ver a través de la Escritura que Jesucristo y sus discípulos eran acusados de que quebrantaban el día de reposo, que comían con las manos sin lavarse las manos, y que comían también de las espigas, sacaban de las espigas en los sembrados aún el día del sábado, y se ponían a comer porque tenían hambre. Y decían que Jesús y los discípulos quebrantaban el sábado, y Jesús también sanaba a los enfermos el sábado, y decían: este hombre no puede ser de Dios porque está quebrantando el sábado. Y él dijo: el Señor, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Ahora, él estaba en una nueva dispensación, y en esa nueva dispensación el sábado es el Señor Jesucristo. Él es el descanso para el alma de toda persona. Así es que, miren ustedes, él no estaba haciendo nada malo, pero a la vista de aquellos líderes, él estaba quebrantando la ley de Moisés. Pero la Escritura dice que Cristo cumplió la ley de Moisés, y que en Cristo se cumplió la ley y los profetas. Ahora, miren ustedes cómo se ven las cosas en una dispensación y cómo se ven en otra dispensación. En la dispensación de la ley, los líderes decían: está quebrantando la ley. Este hombre es un loco. Este hombre es Beelzebú. Este hombre no es de Dios. Este hombre es pecador, porque come y bebe con publicanos y con gente de esa clase baja. Pero el Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia, dice que Jesús de Nazaret fue un varón ungido por Dios, y que fue el Cristo, el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Dice que fue el Santo de Dios. Así es que vean ustedes cómo se ven las cosas que Dios hace, cómo se ven en una dispensación y cómo se ven en otra dispensación. Para ver las cosas correctamente, uno tiene que estar en la dispensación que corresponde para el cumplimiento de esas promesas. Y cuando se están cumpliendo, la persona puede verlas a medida que la luz resplandece en esa edad o en esa dispensación. Y la luz, para resplandecer, se vela en carne humana, en el mensajero de esa edad o de esa dispensación, y se revela a través de carne humana en
las promesas divinas correspondientes para esa edad o para esa dispensación. O sea, no puede evadir, hablar y cumplir las promesas que corresponden para ese tiempo. Y la luz para esa edad o dispensación es la palabra hecha carne para esa edad o para esa dispensación. Y resplandece así la luz que es Dios, la luz de la palabra que es Dios para todos los hijos de Dios. Y luego, cuando los hijos de Dios reciben esa luz, vienen a ser como dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Así es que lo mismo que era Jesús, vinieron a ser sus discípulos, vinieron a ser portadores de la luz correspondiente para esa nueva dispensación que había comenzado. Y así podemos ver cómo la luz resplandece en cada edad y en cada dispensación. Lo más grande es cuando la luz se vela en carne. Ese es el tiempo en que los hijos de Dios pueden ver y pueden entender la palabra que corresponde para el tiempo en que ellos viven. Porque esa palabra velada en carne humana, que es la luz, luego se revela a través de carne humana en el mensaje que corresponde para ese tiempo. Y así resplandece, y los hijos de Dios comienzan a decir: ahora sí que yo veo esto, ahora sí que yo entiendo esto, porque ver es entender. Ahora sí que entiendo esta escritura, ahora sí que entiendo esta otra, ahora sí que entiendo esta promesa. ¿Por qué? Porque la luz está resplandeciendo en esa edad, y esa persona ha entrado a esa edad correspondiente para ese tiempo. Pero el que no ha entrado a esa edad o a esa dispensación dice: yo no puedo entender eso, no puede ver, comprender eso. ¿Por qué? Porque está fuera de la edad en donde la luz está resplandeciendo. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, fue la gran luz, la luz mayor. Por eso, la venida del Señor, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, están representadas en el sol. Por esa causa también es la luz de la edad cuando la ven. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en medio del pueblo hebreo, Él decía: yo soy la luz del mundo. Allí estaba la palabra hecha carne, siendo la luz del mundo, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Y en la dispensación de la gracia, la cual comenzó en medio del pueblo hebreo, la luz del mundo, la palabra hecha carne en su primera venida, encontramos que ha alumbrado la dispensación de la gracia completa. Encontramos que allí estaba en carne humana el ángel del pacto, cuando
se hace carne, la luz, el ángel del pacto. Ahí es el tiempo más grande y glorioso para los seres humanos, porque es el tiempo en que los seres humanos pueden escuchar a Dios, a la columna de fuego, hablándole en un lenguaje humano. Es el tiempo en que Dios se revela a los seres humanos y tiene compañerismo con los seres humanos por medio del velo de carne que usa, y así conversa con ellos y le habla su programa correspondiente para ese tiempo, para que los seres humanos comprendan lo que Dios tiene para ellos. Les habla de las bendiciones grandes que Él tiene para las personas, y así los seres humanos pueden oír y pueden entender en su propio idioma el mensaje divino que corresponde para esa edad o para esa dispensación. Ahora, cuando Dios no está velado en carne humana, cuando la palabra no está velada en carne humana, las personas no pueden comprender el programa de Dios para el tiempo en que viven. Las personas no pueden comprender las profecías divinas que corresponden para ese tiempo, aunque las lean en la Biblia. Encontramos también que si ven la columna de fuego a Dios en esa luz, en esa llama de fuego, aunque Él hable, no pueden entender. ¿Por qué? Porque para entender a Dios hablando en la columna de fuego, la persona tiene que tener las dos conciencias juntas para poder entender lo que Dios está hablando. En palabras más claras, tiene que la persona ser un profeta correspondiente para ese tiempo. Miren ustedes en la ocasión en que le apareció la columna de fuego a Saulo de Tarso. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Encontramos que el único que entendió lo que Jesucristo en esta columna de fuego le dijo a Saulo de Tarso fue Saulo de Tarso. Para las demás personas, lo que habló el Señor Jesucristo
no podía ser comprendido, porque el mensaje era para Saulo de Tarso, el cual desde antes de la fundación del mundo había sido escogido para ser el apóstol de los gentiles, para ser luz a los gentiles, como le dijo el Señor Jesucristo: te he puesto por luz de los gentiles, porque Cristo, siendo la luz, se estaría velando y revelando a través de San Pablo para los gentiles en la primera edad de la iglesia gentil. Ahora vean ustedes, cuando la columna de fuego, Cristo la palabra, se vela en carne humana en el mensajero correspondiente para ese tiempo, es que el pueblo puede escuchar a Dios, a la columna de fuego, hablándole en su propio idioma terrenal, y así escuchar las promesas correspondientes para ese tiempo y el cumplimiento de esas promesas, para así comprender el programa que Dios está realizando en favor de sus hijos en ese tiempo. Así es como la luz resplandece en cada edad y en cada dispensación. Y para nuestro tiempo, en las promesas que Dios ha hecho para el fin del tiempo, estará resplandeciendo la luz a medida que van cumpliéndose esas promesas. Para el fin del tiempo, la misma columna de fuego que guió al pueblo hebreo y que también se hizo carne en Jesús de Nazaret, la misma columna de fuego que había estado en Moisés, la misma columna de fuego que se veló en Moisés y se reveló a través de Moisés, la misma columna de fuego que estuvo en cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, se veló en carne humana en Jesús de Nazaret, y fue la plenitud de Dios manifestada en carne humana. Esa misma columna de fuego descendió el día de Pentecostés sobre 120 personas, se repartió en 120 personas. Esa misma columna de fuego fue la que le apareció a Saulo de Tarso y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa misma columna de fuego en cada ángel mensajero estuvo manifestada, esa columna de fuego, y revelándose esa columna de fuego en la obra correspondiente para cada edad, y hablándole a los hijos de Dios de cada edad. Esa misma columna de fuego ha recorrido desde la tierra de Israel, luego pasó a los gentiles en Asia Menor, luego pasó a Europa, y luego de Europa pasó a Norteamérica en el séptimo ángel mensajero, y del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, la cual se cumplió en Norteamérica, ha pasado a la América Latina y el Caribe, en donde Jesucristo, la luz del mundo, está resplandeciendo. Es la luz que resplandece en la América Latina y el Caribe. Es el ángel del pacto, Jesucristo, el cual está resplandeciendo en la América Latina y el Caribe, y está revelándole a sus hijos su programa correspondiente para después de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. El programa correspondiente para una nueva dispensación.
el mensaje del Evangelio del Reino, dando a conocer los misterios del reino de Dios para la dispensación del reino. Y así, la luz está resplandeciendo en la América Latina y el Caribe en una nueva dispensación y en una nueva edad, en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, y así alumbrando a todos los hijos de Dios, alumbrando a los hijos de Dios que viven en la América Latina y el Caribe, así como la luz resplandeció en Zabulón y Neftalí, a los que estaban en sombra de muerte, a los que estaban sentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y qué era? La primera venida de Cristo, era la venida del ángel del pacto, era la venida del Señor en carne humana. Y cuando Él estuvo predicando, a ellos allí estaba resplandeciendo, porque se resplandece cuando se da el mensaje, la palabra. Así es que resplandeció Cristo Jesús en Zabulón y Neftalí. La luz que resplandece, el ángel del pacto velado en carne humana, el ángel del pacto en cada edad y en cada dispensación ha estado llamando a los hijos de Dios y ha estado resplandeciendo en cada etapa. Y en el fin del tiempo, el ángel del pacto Jesucristo estaría resplandeciendo. Por eso en el monte de la transfiguración, allí Él se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol. Malaquías dijo en el capítulo 4, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Aquí tenemos la promesa de la luz resplandeciendo para el fin del tiempo. América Latina y el Caribe es el continente, es el lugar en donde el ángel del pacto, Jesucristo, en esa columna de fuego, en esa llama de fuego, ha venido y ha descendido para resplandecer en la América Latina y el Caribe, y así alumbrar el entendimiento y el alma de todo hijo de Dios. La luz que resplandece en la América Latina y el Caribe es la venida del ángel del pacto de Jesucristo en esa columna de fuego para revelarse en la América Latina y el Caribe, en donde la luz resplandece para todos los latinoamericanos y caribeños. No es una luz humana, no es una luz eléctrica,
es la luz, que es Dios, el ángel del pacto, manifestándose, revelándose en la América Latina y el Caribe, en donde ha comenzado una nueva dispensación, la dispensación del reino, en donde tiene una nueva edad, la edad eterna de la piedra angular, y en donde tiene a su mensajero, su ángel mensajero, del cual él dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para eso envía a su ángel mensajero, a su último profeta mensajero, para la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino en la edad de la piedra angular. Y así la luz resplandece en la dispensación del reino, así la luz resplandece en la edad de la piedra angular, sobre la cima del monte de Sión, sobre la cima del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así, en la América Latina y el Caribe, la luz resplandece en el cumplimiento de las promesas divinas, para lo cual el ángel del pacto, Jesucristo, ha pasado a la América Latina y el Caribe. Él, a través de su ángel mensajero, se vela y se revela para así resplandecer en la América Latina y el Caribe. Es la luz que resplandece en la América Latina y el Caribe. Esa era la venida de la luz prometida en Isaías capítulo 60. Aquí tenemos la primera venida de la luz, de la columna de fuego velada en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret. Y luego, en el fin del tiempo, la columna de fuego, el ángel del pacto, Jesucristo, en esa columna de fuego vendría revelándose en y a través de su ángel mensajero. Por esa causa, Juan, el apóstol, en la revelación apocalíptica, quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, que le daba esta revelación apocalíptica en forma simbólica. Juan el apóstol vio a Jesucristo, la columna de fuego, velándose y revelándose a través de su ángel mensajero. Por esa causa, por 2 ocasiones, quiso adorar a los pies del ángel, creyendo que estaría adorando al Señor Jesucristo. Pero el ángel le dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo o consiervo contigo, adora a Dios. Así es que miren ustedes en la forma en que la luz resplandecería en el fin del tiempo.
y donde resplandecería la luz. El Señor Jesucristo también dijo en una parábola donde resplandecería la luz. Él dijo, así como el relámpago que salió del oriente y se muestra, se revela, resplandece en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Jesucristo revelándose por medio de su ángel mensajero. Esa es la promesa divina para el fin del tiempo. Y para eso Él envía su ángel para velarse y revelarse por medio de su ángel y cumplir así las promesas divinas correspondientes para el fin del tiempo. Y así tendríamos la luz que resplandece en la América Latina y el Caribe. Hay tantas bendiciones para los hijos de Dios en el fin del tiempo que Dios está llamando y juntando a sus escogidos para darle todas esas bendiciones que Él ha prometido. A medida que la luz resplandece en la América Latina y el Caribe, los hijos de Dios van viendo, van entendiendo todo el programa de Dios. Estamos en un nuevo día dispensacional, en donde la luz está resplandeciendo, la luz de un nuevo día dispensacional, representada en el sol naciente. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, con las facilidades y comodidades más avanzadas de todos los tiempos. Ninguna persona tuvo tantas facilidades y comodidades como nosotros en nuestro tiempo. Y todas estas cosas las podemos utilizar en favor del programa de Dios, para así nosotros estar al tanto de todo lo que Dios está dándonos en el fin del tiempo. Miren ustedes, si ustedes en el tiempo de 2000 años atrás, en los días de Jesús, alguien estaba en una actividad del Señor Jesucristo y Jesús predicaba un mensaje de 1 hora. Cuando llegaban a otro lugar, podían decirle, el Señor Jesucristo predicó un mensaje allá poderoso, pero no le podían decir, aquí tiene la cinta para que la pongas en tu grabadora, o aquí tienes el video para que lo coloques en tu equipo de video y puedas ver todo lo que él habló allí, o aquí tienes el folleto. Más bien, lo que ellos recordaban era lo que ellos podían decirle a la gente de lo que Jesús predicó. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy, pero que muy importante, en donde todo queda grabado para que quede en las manos de ustedes y así puedan ustedes escuchar y leer
porque la bendición apocalíptica en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y las palabras de esta profecía es la revelación de Jesucristo por medio de su ángel. Así es que miren ustedes el privilegio que todos nosotros tenemos en este tiempo final, para que así la luz que resplandece en la América Latina nos ilumine el alma, el espíritu y todo nuestro ser, y venga pronto la transformación de nuestros cuerpos. La luz que resplandece en la América Latina y el Caribe nos da la fe para ser transformados y raptados. Nos da la fe para regresar a la vida eterna. Nos da la fe para ser restaurados a todo lo que se perdió en la caída. La luz que resplandece en la América Latina y el Caribe nos da toda bendición divina prometida para el fin del tiempo y para toda la eternidad. Cuando agarramos esa palabra, estamos agarrando todas las bendiciones que Dios tiene y están siendo habladas y confirmadas a cada uno de nosotros. Y se van materializando en nuestras vidas a medida que va pasando el tiempo. La luz que resplandece en la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio en donde en el tiempo final la luz que resplandece estaría resplandeciendo conforme a la promesa divina, como el relámpago que sale del oriente y donde se muestra, donde se revela, en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. La primera venida fue en el oriente, y donde se revelaría nuevamente el Hijo del Hombre, en el occidente, en América. Somos americanos. Vivimos en el continente americano, en la parte más importante del continente americano en la actualidad. ¿Y por qué en la parte más importante? Porque ya en la parte norte Dios envió al séptimo ángel mensajero con el espíritu y virtud de Elías, y allí resplandeció Jesucristo en la séptima edad y luego en la etapa o brecha en donde fue precursada la segunda venida de Cristo por el séptimo ángel mensajero William Marion Branham con el espíritu y virtud de Elías, en donde estaba la columna de fuego Jesucristo, el ángel del pacto, manifestándose, revelándose. Y luego ha pasado de Norteamérica a la América Latina y al Caribe para revelarse, y así como el relámpago resplandecer, como el relámpago manifestarse, y como el sol alumbrar. Y así en la América Latina tener la luz que resplandece, la luz que resplandece conforme a la promesa divina.
el ángel del pacto, Jesucristo, resplandeciendo en la América Latina, el Hijo del Hombre, como el relámpago, revelándose en la América Latina, es Jesucristo, el Hijo del Hombre, el ángel del pacto, manifestándose en el fin del tiempo. Por esa causa, Él envía su ángel para dar a conocer estas cosas. El ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero que Dios envía. Es ese el profeta mensajero de la edad de la piedra angular. Es el profeta mensajero de la dispensación del reino, pero Él no es el Señor Jesucristo. Él es su mensajero, a través del cual Jesucristo se revelaría en el fin del tiempo y resplandecería en la América Latina y el Caribe, que es el occidente, donde el relámpago resplandecería, donde el relámpago se revelaría, donde el Hijo del Hombre se revelaría. Esa es la luz que resplandece en la América Latina y el Caribe. Esa es la luz que está resplandeciendo en este tiempo final. Está resplandeciendo en el fin del mundo, nuestro entendimiento, y así recibir todas las bendiciones de Dios y así comprender que somos los hijos de Dios que estarían viviendo en el fin del tiempo y que serían llamados con la gran voz de trompeta. Para eso vendría el ángel del pacto, Jesucristo, la columna de fuego en el fin del tiempo. Y así tendríamos en el fin del tiempo y en la América Latina y el Caribe la luz que resplandece, la luz que resplandece en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser y en nuestra edad y nuestra dispensación y en nuestro continente latinoamericano y caribeño. La luz que resplandece, la cual ha resplandecido en mi alma y en todo mi ser. Esa es la misma luz que resplandece en vuestras almas, en vuestros corazones, para iluminarnos en este tiempo final. La luz que resplandece está resplandeciendo en la América Latina y el Caribe y en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Cada uno de ustedes aquí en Villavicencio, Colombia, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en toda la República de Colombia y allá en Calley, Puerto Rico, y en todos los países de la América Latina y del Caribe, y en Norteamérica y el Canadá, que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Ya estaremos de regreso esta tarde. El lugar de la actividad de esta tarde, ¿dónde? Aquí mismo, ¿dónde? Ya les estaremos diciendo dónde será la actividad
de esta tarde. Dentro de un momentito les estaremos diciendo dónde será la actividad de esta tarde y la hora en que tendremos la actividad, para así que estén a tiempo en esta tarde. Para los que están a través de la línea telefónica, El salón de conferencia de aquí ya ellos lo saben, ¿no? en esta tarde no es necesario hacer transmisión telefónica para otros países. Así es que estaremos en la tarde en el lugar que les estarán anunciando, Es el salón de conferencia en el salón de conferencias de aquí de Villavicencio, donde está Carlos. ¿Cuántos saben dónde es el lugar? A las 3 de la tarde, hora de Colombia, será la actividad de hoy en la tarde, y no es necesario la transmisión telefónica para otros países, ya que el horario es diferente y Dios en esta mañana nos ha dado su palabra y tenemos un cuadro claro de lo que Dios está haciendo en este tiempo final, lo que Dios está realizando en la América Latina y el Caribe, y quiénes somos nosotros, los latinoamericanos y caribeños, en el programa de Dios. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos ustedes aquí en Colombia y ustedes a través de la línea telefónica. Y ya para Miami estaremos teniendo actividad el próximo martes. Será la actividad de Miami, el día 23, en donde estaré con ustedes allá en Miami, para los que están escuchando a través de la línea telefónica, y luego para Puerto Rico estaré con ustedes el viernes, y el domingo próximo estaré con ustedes allá en Puerto Rico. Así es que Dios les guarde, Dios les bendiga a todos, y muchas gracias por vuestra amable atención, y continuemos todos siendo iluminados, alumbrados con la luz que resplandece en la América Latina y el Caribe y en nuestros corazones. Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.